Bendiciones a todos y a todas en esta noche. Gracias por acompañarnos nuevamente al Café con Cristo. En esta noche vamos a estar hablando sobre la violencia doméstica. Así que los invito a que rieguen la voz, se sigan conectando porque sabemos que va a ser de bendición para todas y para todos los que se conecten con nosotros. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Dios ha sido muy bueno. Permítanme orar, presentar este Café con Cristo delante, ¿verdad? Delante de nuestro Padre. Yo sé que Él está aquí, esto está destinado y está escrito en el cielo. Así que acompáñenme. Amantísimo Dios y Padre eterno, príncipe de paz, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe. En esta hora, Señor, nosotros te damos gracias. Gracias por esta hora y por este tiempo hermoso, Señor, que vamos a pasar aquí hablando sobre un tema, Padre, que muchos no les gusta tocar, que es la violencia doméstica. Señor, en esta hora nosotros te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que este mensaje trascienda, Padre, a cada hombre y a cada mujer que esté al alcance de esta grabación. Señor, este Café con Cristo, Padre. Señor, que seas tú en todo momento y en todo tiempo, Padre, sanando los corazones. Que cada mujer, Padre, que se sienta en esta hora, Padre, que esté pasando por este momento, Señor, cúbrelas y llénalas de tu Santo Espíritu Santo. Y que sean tocadas, Padre, y que puedan verse, Señor, en esta hora como tú las ves. Nosotros te damos gracias en este tiempo, Padre, porque es un tiempo precioso que tú tienes ya previsto, Padre, para alcanzar más allá de lo que nosotros podemos hacer. Padre, gracias por estas redes. Te pedimos en esta hora que nos utilices a cada uno, Señor Padre, Amén, Todopoderoso, y que cada testimonio y todo lo que nosotros vayamos a tocar en esta noche, Padre, sea para tu gloria y tu honra. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. 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 Dios ha sido bueno y maravilloso. En esta noche nos acompañan dos hermosas pastoras. Antes de introducir el tema, quiero presentarlas. La primera es la pastora Erika Rosso. Ella y su esposo Ian pastorean la Iglesia de Dios Restaurando Vidas en Pensilvania. Y presento también a la pastora Yulisa, que ella pastorea juntamente con su esposo Julio, la iglesia de Worship Center en York, Pensilvania. Ambas gozan de un testimonio hermoso donde trabajan con vidas que realmente necesitan y están buscando del Señor. Realmente Pensilvania tiene dos hermosos baluartes en donde ellas aman y les encanta trabajar para el Señor y donde lo hacen con un corazón dispuesto. Y ellas hoy nos acompañan porque quisimos que ellas compartieran con nosotros su testimonio. Hoy vamos a tocar un tema sumamente difícil que lamentablemente no se está hablando en las iglesias sobre la violencia doméstica. Y esto no va solo dirigido a las mujeres, también va dirigido a los caballeros, también va dirigido hacia los niños o a cada integrante que vive en un hogar per se. Y queremos traer y orientarlos. ¿Y qué es lo que dice la Escritura sobre todo esto? ¿Y quién mejor que ellas dos, que tienen un testimonio hermoso, en donde Dios las rescató de estas situaciones muy fuertes, lamentables, pero que hoy pueden dar testimonio de lo que Dios hizo en cada una de ellas? Y para mí es un honor, les doy las gracias, les doy la bienvenida por su disposición. Y verdaderamente la violencia doméstica es algo que pasa en nuestras congregaciones y está muchas veces calladito, muy calladito, pero la violencia doméstica está matando a nuestras iglesias. La violencia doméstica está haciendo estragos y muchos estamos calladitos porque como que no nos atrevemos a entrar, no nos atrevemos a ver cómo trabajamos estas situaciones. Y hoy le queremos dar un poquito de luz para que ustedes puedan saber cómo trabajarlo y sobre todo qué es lo que me dicen las escrituras sobre esto. Pero antes de comenzar, yo quisiera que mi hermana Laura traiga el texto bíblico. Siempre hacemos una base bíblica para
traer un fundamento de lo que dice la Escritura sobre el tema que vamos a estar trayendo. Laura. Buenas noches. Como dijo la pastora, es importante y necesario, especialmente en este tema, sentar bases bíblicas que respalden la discusión que vamos a tener el día de hoy, que es la violencia doméstica. Porque vamos a hablar de la violencia doméstica dentro de la iglesia, que es una realidad. Y entonces tenemos que ver qué dice la Escritura. Vamos a utilizar en esta noche como texto base Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Y hay muchos textos más que hablan sobre el rol del esposo y la esposa, pero en este en particular quiero abundar un poquito. Y lo voy a estar leyendo y compartiéndolo de dos versiones distintas para tener esa variedad y esa riqueza que nos ofrecen las diferentes traducciones. Primeramente la voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Y la palabra dice: ustedes las esposas, respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Ustedes los esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. De la misma forma, la Nueva Traducción Viviente dice: esposas, sujétense cada una a su esposo, como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. En otras versiones, como les dije y como pudieron ver en estas, se habla de respeto y también se habla acerca de que la mujer esté sujeta al hombre. Y en esto, antes de comenzar, quiero detenerme un poquito, porque este término ha sido un tema de controversia entre los creyentes a la hora de hacer una interpretación a este texto y a otros que contienen el mismo término. Sin embargo, nosotros podemos servirnos de la ayuda de que, primeramente, saber que este texto no se escribió en español, sino que se escribió en griego. Voy a hacer un pequeño análisis panorámico, pero es necesario para nosotros poder entrar a discutir qué es violencia doméstica. Rapidito, el término griego que se utiliza para referirse a la sujeción o que la mujer se sujete al hombre es el término hipotateseste. Perdonen los que saben griego más que yo. De manera panorámica, ese término tiene varios significados y esto es bastante común cuando nosotros vamos a estos idiomas antiguos y vemos que una palabra puede tener varios significados. Y entonces vamos a ver qué significa o qué cosas significa ese término. En primer lugar, esta palabra tenía un significado militar que se refería o se refiere a la organización de fuerzas bajo la dirección de un líder. Pero también tiene otro significado. Esta palabra también significa una actitud voluntaria de cooperación, asumiendo responsabilidad y obediencia. Así que son dos cosas distintas. En la Biblia, cuando nosotros vamos a la Escritura, las esposas no están llamadas a ser inferiores a los esposos, sino ser de ayuda. Podemos verlo, la referencia bíblica que habla en Génesis sobre la ayuda idónea, que hemos hablado en otras ocasiones de esto. También el versículo 19 dice que el hombre ame a su esposa y que no la trate con dureza. Por lo tanto, la Escritura está estableciendo una relación matrimonial de un hombre y una mujer que debe ser balanceada, donde los principios mandados por Dios del amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a nosotros mismos puedan ser practicados no solo por los esposos y las esposas, sino con los hijos o los que pertenezcan a esta familia. Si nos dejamos llevar por eso, una relación conyugal donde una de las partes quebrante este mandato no está glorificando a Dios, no está siguiendo el mandato divino y esta situación debe ser atendida.
Por eso es importante que hablemos de esto, porque en muchas ocasiones estas situaciones ocurren dentro de la iglesia y los consejos que reciben estas personas es: quédate callado y sigue aguantando. La postura de la iglesia debe ser cero tolerancia al maltrato conyugal en ninguna de sus modalidades o manifestaciones. Toda situación debe ser atendida con responsabilidad y merece que la parte afectada sea tratada con sensibilidad y que entienda que la voluntad de Dios no es ni que sea golpeada, ni que sea humillada, ni que sea callada. Con esta base bíblica establecida, podemos comenzar la discusión esta noche. Pastora. Amén. Quiero empezar con ambas pastoras. Quiero empezar por la pastora Yulisa. Pastora, ¿qué es violencia? ¿Qué usted entiende que es violencia doméstica? Explíquenos un poquito. La violencia doméstica es un comportamiento abusivo que ya sea hombre o mujer es tener una relación íntima, ¿verdad? Y no precisamente casados, pero sí mantengan una relación íntima y estén ligados. Y es un comportamiento abusivo que daña, ¿verdad?, los conceptos o tanto al hombre como a la mujer, porque para esto no hay género. Daña emocional, física, mentalmente y en otras áreas que también son afectadas por medio de ellas. El uso de violencia, o sea, a la fuerza, es algo que causa daño y que no es normal. Cabe la redundancia decir que no es algo que ha sido establecido como el orden de un balance dentro de una pareja, sino que es algo fuera de lo normal que ocurre dentro de los hogares en lo que es la intimidad de la pareja. Pastora Erika, ¿qué más nos puedes decir a través, qué es lo que es violencia, cuáles son las etapas, cómo podemos definirla? Háblame un poquito más, abúndame. La violencia, como bien dijo la pastora Yulisa, es algo que se ve dentro de una relación de hombre y mujer. No necesariamente es que la mujer lo sufre solamente, sino que puede ser al revés. También los hombres sufren de lo que es la violencia doméstica. Y desafortunadamente, la violencia doméstica también se ve en las familias creyentes de Dios. Porque esto es una práctica que es aprendida a través de las creencias culturales y sociales para tratar de resolver conflictos. Y de tal forma que la violencia que se utiliza en la familia, se utiliza también en la escuela, se utiliza en la calle, en los medios de comunicación. Fíjate que últimamente, si nos ponemos a escuchar los medios de comunicación, sobre todo en Puerto Rico, ya no se guarda el respeto de las comunicaciones. Tú ves la violencia en todas las áreas. O sea, esto no discrimina entre raza, color, como bien dijo mi hermana Yulisa. Y la práctica de la fe debería ser un factor bien importante para romper con este problema. Al menos eso deberíamos nosotros, ¿verdad?, pensar como cristianos. Pero sin embargo, esto no es así. Un porcentaje bien significativo de mujeres proceden de familias cristianas y evangélicas. No estamos hablando solamente de las católicas o otras denominaciones, estamos hablando de la comunidad cristiana evangélica. Cristianas evangélicas porque sabemos y conocemos de otras denominaciones donde la violencia se ejerce de igual forma que las que no profesan la fe. Y esto es un problema que está atacando la iglesia. Es decir, que también dentro de nuestras congregaciones se utiliza la violencia para resolver conflictos entre las personas creyentes. Entonces, las relaciones entre los miembros de la familia generan conflictos a diario, mismos que deberían de resolverse mediante el diálogo, las conversaciones, los acuerdos y no utilizando la violencia. Y a mí me gustaría traer este ejemplo bíblico que se encuentra en Génesis capítulo 4, versículos del 4 al 7, donde se habla de la historia de Caín y Abel. Y es el comienzo, ¿verdad? Cuando vamos a Génesis es el comienzo de todo.
Para Caín es un problema que su ofrenda no haya sido del agrado de Dios. En realidad Abel no tenía la culpa de esto. Esto era algo que estaba en la mente de Caín. Y él trató de buscar, ¿verdad?, de resolver el asunto a su forma. En realidad, como te digo, Abel ni le pasa por desapercibido el hecho de que Dios había tomado en consideración su ofrenda. Dios lo busca y lo confronta con sus emociones. Su molestia fue tan grande que no le permitió utilizar la razón para resolver este conflicto de una forma pacífica. Todo lo contrario, termina de una forma trágica. Seguramente después de este hecho se volvió cotidiano el uso de la violencia dentro del pueblo de Dios, porque vemos que esto es el comienzo de la violencia. Y la resolución de los conflictos, como dice en Génesis 7, del 11 al 13, y dice la palabra, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios pues dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Sabemos que Dios, en estos versículos, este contraste entre Abel y Caín, y luego a través de la historia de Noé, como él quiere destruir la tierra, porque en este comienzo vemos cómo se engendra la violencia sobre la tierra. Y el Señor estaba arrepentido, no nos creado, o sea, Él no nos creó para ser violentos, Él no nos creó para la violencia. La violencia ejercida entre las personas origina la destrucción de toda la tierra, porque dice que toda la tierra estaba llena de violencia. Y tal pareciera que no había más remedio para terminar con las personas y todo lo creado por Dios. Solo salva a esta familia, la familia de Noé y los animales que allí entraron. Vemos como Dios, dentro de su ira, de su enojo, obra con misericordia siempre para salvar un pequeño remanente para Él, aquellos que tratan de resolver conflictos de una manera coherente. Y mira, la violencia es un mal que progresa, no es un mal que es estático. Surge desde el interior de las personas, se va incrementando, esto va creciendo, como dice la palabra, y se recrudece con el diario vivir entre las personas. Y en muchas ocasiones, mis hermanas, esto termina en desintegrando totalmente a la familia. Esto es algo que desintegra totalmente a las personas, destruye vidas. Fíjate, cierto, pastora Erika, y es muy interesante lo que estabas compartiendo, porque la violencia comenzó desde un principio por una falta de comunicación. Y algo muy importante de esto es que la falta de comunicación trae conflictos y problemas para resolver los conflictos. Vivimos en una sociedad donde ya no puede haber comunicación verdadera. O sea, verdaderamente vivimos en un tiempo en que es preferible a veces el comunicarse por medio de textos, por medio de email, por medio de muchas formas, pero nadie quiere comunicarse frente a frente para resolver conflictos. Entonces, esto va en crecimiento, como estabas diciendo, Erika, porque desde un principio había un problema. Caín verdaderamente no quiso hablar de su problema, se enojó a tal forma de darle muerte a su hermano. O sea, ahí no hubo ningún tipo de comunicación, sino que hubo violencia. Salen del huerto y su generación fue una generación mala y violenta. O sea que fue creciendo la generación que salió de Caín al punto de que había sido llena toda la tierra de maldad. Entonces, por cierto, viene el tiempo en que Jehová dice, en un verso que causa dolor cuando lo leemos en el capítulo 6, y se arrepintió.
¡Wow! ¡Qué tremendo! Tendríamos que hacer todo un exégesis solamente de esta palabra para poder entender el Dios fiel que no se equivoca. O sea, ¿qué significa aquí? Pero qué tan doloroso es ver como su máxima creación, luego de haber sido corrupta, o sea, contaminada con el pecado, luego de salir del huerto, iba de mal en peor. Prácticamente lo que iba era creciendo la violencia. Y la violencia fue a niveles totalmente, ¿verdad? Que lo podemos ver a través de toda la Biblia. Cómo pueblos iban y destruían y cómo se destruían los unos a los otros, ¿no? Poca comunicación y mucha destrucción y violencia. Pero esto comenzó en el hogar, porque comenzó en Génesis dentro de la primera familia. Y así ha hecho el enemigo para que entonces hayan conflictos familiares. Donde quiera que haya una puerta abierta, entra el enemigo y trata de destruir el vínculo matrimonial. Porque bien se rompe un vínculo matrimonial, se destruye una familia. Bien se destruye una familia, se destruye una comunidad, se destruye una iglesia, se destruye un mundo, una ciudad. ¿Por qué? Porque todo comienza en la familia. Era el plan de Dios la familia, que pudiera vivir en esa coinonía. Por eso es que Eva era, ¿verdad que sí?, la ayuda idónea. ¿Por qué? Porque para que ambos pudieran trabajar y comunicarse de forma que pudieran formar lo que fuera saludable, ¿verdad? El ejemplo de una familia saludable. Pero ya entrando el pecado, por ciento, entonces todo va en aumento. Y vivimos en una sociedad donde no hay comunicación. Y si no hay comunicación, entonces no estamos ejerciendo las herramientas adecuadas para resolver conflictos. Porque cualquiera malinterpreta un texto. Cualquiera malinterpreta un mensaje poco personal, o sea, lo dejaste grabado y lo soltaste y la gente puede malinterpretar. Es más, cualquiera malinterpreta un email. Si yo la tecla la hundo en las letras mayúsculas y escribo mi email en letras mayúsculas, una persona puede pensar que estoy bien enojada. Entonces hay un problema de comunicación en la sociedad y ese problema ha traído violencia hasta la casa del Señor. ¿Por qué? Porque se mantienen callados y ya nadie quiere hablar del problema. Solamente lo van guardando hasta el punto de que entonces, ¿verdad que sí? Se van entonces desarrollando estos patrones tan tremendos y tan horribles como son los patrones de violencia. Y todo comienza ¿dónde? En el hogar. Prácticamente un matrimonio destruye unos niños, destruye la generación que viene detrás. Entonces cada generación viene marcada con traumas que fueron forjados desde su niñez. ¿Dentro de dónde? Del hogar. El abandono, el rechazo, todo esto nace de un hogar que no pudo manejar o que no ha podido tomar decisiones correctas y saludables. Los niños fueron utilizados, maltratados, manipulados, y esta es la conducta, ¿verdad?, que los lleva hasta cierto punto en dos tipos de vertientes, porque tenemos los niños que repiten el ciclo violento con los padres, con las parejas, donde quiera que van, en el trabajo no hay quien los soporte, son violentos. Y tenemos entonces también la otra vertiente, que son los que jamás nunca quieren volver a ser como fueron los padres, pero ambos son heridos. Ambos tienen conductas que son inadecuadas para formar una familia. Ambos vienen a formar familia heridos y con traumas que no están resueltos, ¿verdad que sí? Y esto es de lo que se compone la iglesia. La iglesia se compone de gente que vino herida y enferma, pero tristemente pasan los años y se han quedado con la herida sangrando y enfermos. Y de ahí mismo han salido ciclos violentos. De ahí mismo ha salido un mal concepto de lo que es Dios como Padre, de lo que Jesús hizo por nosotros, de la obra, ¿verdad?, regeneradora del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo, porque todo el tiempo andan cargando culpas, andan cargando dolor y heridas que no han podido resolver. Una porque la han callado y otra porque le ha dado vergüenza. Y tristemente hay muchos que han ido a buscar ayuda y no han habido líderes responsables que puedan ayudar
a tanto hombres como a mujeres, a enseñarle lo que es realmente el ejemplo balanceado de lo que es el hombre y la mujer dentro de un matrimonio. Los padres, la paternidad, sino que le han dado una receta rápida que le dan a todo el mundo, ¿verdad que sí? Que ve orar y ve ayunar, ¿verdad que sí? Y aunque esto es tan bueno e importante, o sea, para nuestro crecimiento espiritual, para resolver estos tipos de conflictos hay que tomar decisiones. ¿Cierto? No podemos seguir diciéndole a la gente, ora a ver qué Dios quiere. No, la palabra es clara y establece lo que Dios quiere. Amén. Dios no quiere un hogar herido. Dios no quiere que nadie te maltrate, que nadie te abuse, que nadie te dañe. Esa no es la voluntad de Dios, no del Dios que nosotros le servimos. Fíjate que la Biblia quizás no esté hablando directamente y diga un verso que diga el maltrato emocional o el maltrato verbal es pecado, pero sí dice muy claro y habla de este tipo de conducta cuando dice que Dios está totalmente en contra de todo comportamiento pecaminoso, perverso, de todo lo que se refiere a la ira, al enojo, a la malicia, a los insultos, la hipocresía, las envidias, los engaños, la difamación y todo lenguaje ofensivo. En las cartas de Pablo, en Colosenses, en Efesios, Primera de Timoteo, aún en Primera de Pedro, nos habla muy claro de este tipo de comportamiento. Les llaman obras de carne, de la carne. Y si es de la carne, no tiene nada que ver con el espíritu. Pues la Biblia es clara y dice que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. No hay balance. La Biblia no te tiene que ir claro y decir, hay un maltrato emocional. Te está diciendo la malicia, los insultos, la hipocresía, el engaño, la difamación y el lenguaje ofensivo no le agradan a Dios. Y lo que compone el ciclo de violencia es precisamente esto. Es precisamente esto. Entonces la Biblia es clara cuando habla de estos asuntos. Pablo no le decía, vete a orar, decía, saca de ti, toma la decisión, cambia el pensamiento, reestructura tu mente y quita de ti todo lo que no viene de Dios y reemplázalo con amor, con paciencia. Esos son los frutos del Espíritu. Sí. Reemplázalos con las cosas que te van a poder ayudar a tomar buenas decisiones y a resolver conflictos. Porque si no, viviremos entonces todo el tiempo teniendo a mujeres y hombres maltratados y a niños destruidos dentro de nuestras iglesias, sufriendo en silencio, porque sienten que Dios es un Dios punitivo que quiere castigarte. Qué triste es saber o poder ver personas que aún adentro no han conocido el amor de Dios, el Dios que restaura, el Dios que quiere sanar, el Dios que quiere libertar, el Dios que dice, yo soy el que sana tus dolencias. Yo sano a los quebrantados de corazón. Eso lo dice en el Salmo 147:3. Es Él, no es nadie más. Pues es la voluntad de Dios que no haya violencia, ni adentro ni afuera, ni adentro ni afuera, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. No es la voluntad para el hombre. Pero, ¿verdad que sí? Cosas suceden que traen, ¿verdad que sí? Eventos dolorosos y se comienzan a cargar como ciclos traumáticos dentro de nuestra familia. Y esto comienza desde el vientre de la madre, cuando una madre rechaza a un niño, cuando no está preparada, cuando dice yo no los quiero, yo no puedo. Ese niño acaba de ser impactado con la primera semilla de rechazo, como para que luego eso afecte su vida, buscando amor donde no lo hay, con una mala interpretación de lo que realmente es amor. Y muchas mujeres con baja autoestima siempre quieren buscar amor. Andan buscando, como dicen, el príncipe azul y el punto de buscando la felicidad. Todo el tiempo buscando felicidad. Pero no se han dado cuenta que eso no lo trae una persona exterior. Eso viene desde adentro. ¿Verdad que sí, Erika? Amén. Yo antes de continuar, yo quiero añadir lo que dice Efesios 4, versículo 29, porque me parece importante, porque pastora, hablaste sobre que no hay un versículo per se, pero se dice muchísimo más
de lo que inclusive nosotros podemos decir. Aquí me dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Que todo lo que digan sea bueno y útil, al fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Nosotros somos suyos. Y si somos de Él, tenemos que imitar el comportamiento que desde un principio Dios nos enseñó. Y sigue diciendo, así les garantizo que serán salvos el día de la redención. Tú tienes que mostrar un comportamiento, un testimonio para llegar a la redención. Y me gusta lo que dice el versículo 31, que lee así: libérense de toda amargura, porque hay mucho amargado en la iglesia. Y eso se ve diariamente, lamentablemente. Supuestamente tenemos el amor de Cristo, pero vivimos con una vida amargada, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por lo contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y sobre todo perdónense unos a otros, tal como Dios nos ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Hay un sinnúmero de escrituras bíblicas que cuando vamos podemos, miren, cuando nosotros vamos a la escritura, nosotros nos desnudamos porque el autor de la Biblia está con nosotros. Y si queremos que ocurra un cambio y sabemos que estamos actuando de mala manera, sí es bueno orar, es bueno ayunar, pero hay que leer la escritura y sobre todo hay que buscar ayuda, porque esto no se puede trabajar solo. Hay que buscar una ayuda. Y antes de escuchar el testimonio de ustedes, yo les quiero hacer una pregunta. Hay un estereotipo de comportamiento, porque muchas veces me dicen a mí, es que yo no vi venir que ella era violenta, simplemente ocurrieron ciertos eventos y ahí fue entonces que explotó. Él no era así, él era así. ¿Hay algún estereotipo? Antes de que ustedes me empiecen a hablar sobre el testimonio, ¿qué me pueden decir? Bueno, estereotipos como tal, casi siempre uno puede ver, ninguna mujer quiere o busca ser maltratada, o ningún hombre. Esto es algo que va en crecimiento dentro de una relación. Sí, como bien se sabe que es violencia, que cómo es un perfil de un hombre violento, pues que sí, los malos tratos, el control total de la persona, el control del celular, el control de las redes sociales, el control de la vestimenta. Pero eso puede ser algo bien generalizado, porque si yo te comienzo a hablar de lo que es mi testimonio, el papá de mis hijos, que fue la persona que pasé por el proceso del maltrato, él no era una persona celosa. O sea que si tú lo buscas dentro de las definiciones y perfiles de hombres maltratantes, él no encajaba en ese departamento, porque él no era un hombre celoso, él no me controlaba, pero él tenía problemas bien serios de anger management, de control de coraje. Él era una persona que era bien fácil de enojar de un momento a otro. Tú no podías identificar en qué momento él te iba a salir con una parte violenta. Cuando nosotros comenzamos a la relación, siempre obviamente uno como persona, como mujer, debe empezar a ver esas señales. Y yo tuve esas señales. Cuando nosotros comenzamos, yo recuerdo que nosotros estábamos caminando en Río Piedra, ¿cómo se llama? La Avenida de Diego. En la Avenida de Diego, donde estaban todas las tiendas. Y yo recuerdo que él me llevó o fuimos a comprar algo y éramos novios, no llevábamos ni tanto tiempo, no éramos ni novios formales y no llevábamos tanto tiempo. Y él se enojó por algo, porque yo no te puedo decir qué fue lo que pasó, que él se enojó tanto que él me dio una galleta delante, en plena plaza, en pleno lugar.
Yo tuve que coger la guagua, montarme en la guagua ama y llegar hasta mi casa. No hubo ninguna acción de arrepentimiento, ni siquiera de irme a buscar. Fui yo la que tomó la iniciativa de irlo a buscar a él. Así que yo, sabiendo ya que ya con esa señal enfrente de mí, pero la falta de identidad que yo tenía me hizo buscar a esa persona. Yo quedé embarazada, tengo a mi hija, y cuando mi hija tenía un par de meses de nacida, yo recuerdo que yo había hecho un arroz blanco y se me quemó. Y yo le dije, pues ahora te lo vas a tener que comer así, en una discusión. Ese hombre cogió el arroz, el caldero de arroz y lo tiró con tanta fuerza que llegó a casa del vecino. Y me dio otra galleta. Cuando yo cogí el teléfono para llamar a mi mamá, él me arrancó el teléfono. Yo me tuve que encerrar en el cuarto con mi hija, que lo que tenía eran unos meses. O sea, no era algo, si vamos, como bien te decía, no era un perfil de violencia una tras otra, no era de control, no era de celos, pero tenía eventos violentos, al punto de que yo le tenía terror y pánico. Y así fue creciendo en ciertos momentos, y yo tenía que tener cuidado de la forma en que yo le hablara. Él le hablaba malísimo a su mamá. Cuando pasaron muchos años, yo llevaba 16 años de casada, y ya había habido eventos violentos hasta en contra de mis hijos que yo me tenía que meter para que él no los dañara. Recuerdo una de mis gemelas que si yo no me llego a meter, olvídate, yo no sé qué lo hubiese hecho con ella. Pero volvemos a lo mismo. Era una cuestión de que él no sabía controlar su violencia, y yo no lo estoy justificando. Lo que quiero es que veamos este tipo de hombres que no necesariamente es que te cela, que no necesariamente es el que te controla, pero sí tiene episodios de violencia y cree que tú eres su hija. Y uno tiene que estar pendiente a este tipo de señales desde el noviazgo, porque esto se ve desde el principio. Y así hasta que, ¿verdad? Resultó que nosotros nos divorciamos y demás. El Señor restauró mi vida, el Señor me bendijo de una manera increíble con un hombre maravilloso que ama a Dios sobre todas las cosas y me ama a mí, me respeta por quien yo soy, y el Señor restauró, pero eso toma tiempo, la restauración toma tiempo, y el hecho de que yo viviera todo esto hace un círculo de maneras de que mis hijas escogieran equivocadamente lo mismo que yo escogí. 2 de mis hijas escogieron el mismo patrón de hombre al cual yo me vi sometida. Mi hija mayor estuvo en un proceso de violencia que yo, teniendo la experiencia, para que ustedes vean que uno tiene que tener los ojos bien abiertos, yo teniendo la experiencia de este proceso de maltrato, no me di cuenta que mi hija estaba sufriendo de lo mismo, y ella lo tenía callado. Él la pellizcaba, y este sí era violento, él la pellizcaba, él la mordía. Y todos mis hijos veían eso, excepto yo, porque yo no me daba cuenta, incluyendo a sus hermanos. Y mi hija mayor le decía, no digan nada, quédense callados, esto es un secreto, para que ustedes vean cómo se repiten los ciclos y cómo nosotras como mujeres cristianas y de Dios tenemos que hablar de estas cosas con nuestros hijos abiertamente, para que ellas puedan entender, y sobre todo nuestras hembras, que el hecho de que yo haya vivido eso no quiere decir que ella tiene la necesidad de buscar ese mismo patrón de hombres para su vida. Y de igual forma mi otra nena pasó más o menos por lo mismo. No fue tan fuerte porque ya ahí estábamos bien atentos, y ya yo estaba casada con mi esposo, y mi esposo no iba a permitir que ella viviera este tipo de situaciones. Y nos dimos cuenta rápido, pero entre una hija y la otra, las dos escogieron un tipo de hombre con esta misma característica, gracias. Así que nosotras como mamás debemos de ser bien abiertas con nuestros hijos, sean hombres o sean mujeres.
que no se dejen manipular, que el hecho de que nos hablen bonito, porque siempre nos piden perdón, siempre nos van a decir no lo voy a volver a hacer. Pero siempre se va a volver a repetir un acto, una conversación, una mala interpretación, porque no hay problemas aquí adentro. Hay problemas del corazón. Tú ahorita hablaste de que hay muchos gente adentro que está dentro de la iglesia, que están heridas, que están que son, ay Dios mío, con rencor y que tienen muchas situaciones. Sí, porque hay que buscar la raíz de todos estos problemas. Entonces, dentro de nuestras iglesias no se trabaja. No hay personas preparadas que trabajen con este tipo de personas que están sufriendo. Ahora, gracias al Señor, podemos encontrar que hay consejeros cristianos, que hay psicólogos cristianos, pero dentro de las iglesias, muchas veces lo que nos mandan es orar, ayuna, vete a resolverlo, ese es tu esposo con el que tú te casaste, y no. Nosotras no debemos aceptar este tipo de conductas en un matrimonio, porque el matrimonio es para amarnos y respetarnos. Correcto. Fíjate, y hablando un poco de lo que Erika está hablando en cuanto a que el maltrato se ve de diferentes formas, no siempre tiene el mismo modelo, aunque hay formas de identificar cuando está comenzando. Uh-huh. Y si no se detiene a tiempo, él va en aumento, él nunca va en retroceso. La búsqueda de amor por la falta de amor y la falta de tantas necesidades muchas veces llevan a la mujer desde etapas bien pequeñas a querer estar buscando a alguien que las ame, alguien que les corresponda, alguien que le preste atención. Y estos son indicadores para que muchas veces estos hombres que ya vienen con ciclos violentos porque comenzaron con sus padres, porque ya lo han vivido, porque son bullies en la escuela, tantas cosas, siempre andan buscando a la mujer más débil. Es algo que a veces ellos les ven los rasgos de la necesidad de amor, y esto no es siempre, pero tiene un gran % de que el hombre es atraído por una mujer que tiene mucha necesidad de atención y amor. Pero la verdad es que muchas veces desde un principio esto no te diste cuenta tan rápido que era un abusador. No. Esto comenzó poco a poco. Esto comenzó con que ya está bien enojado y tiró aquello, hizo lo otro, comenzó a gritar, y de la noche a la mañana comienza un comportamiento tan en contra de tu identidad como mujer. Porque es que comienzan las palabras, a veces son tan sencillas como tú nunca haces nada bien. ¿Qué está pasando entonces? Porque esas son palabras que a veces van directo. Tú nunca haces nada bien, vas directo a la identidad de la mujer para debilitarla. Otra de las cosas es que, como dice Erika, muchas veces los celos excesivos son parte también de este perfil o de cómo comienzan las situaciones, pero no siempre ocurren, porque el caso de Erika pues entonces fue diferente. Pero también comienza a limitarte lo que es las comunicaciones. La situación con Erika, le quitó el teléfono, no quiso que le hablara a la mamá, comienzan prácticamente a aislar a la mujer. ¿Verdad que sí? Con que no, y no puedes salir aquí, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, ¿con quién estás hablando? Comienzan entonces ellos a demostrar como que algo que al fin y al cabo se derriba en común. En todo tipo de violencia hay algo determinado en común, hay un punto en común que es poder. Poder y autoridad por encima de la otra persona. Puede ser cualquier tipo de violencia, pero esto lo tienen todos en común, que el abusante o la persona que abusa quiere el poder total sobre la otra persona, quiere poder sobre sus decisiones, quiere poder sobre sus finanzas, quiere poder sobre su cuerpo, quiere poder sobre el cuerpo de la mujer, cuándo lo usa y cuándo no y cómo quiere poder en la casa.
Y todo esto comienza a muchas veces con cosas tan pequeñas como tú no sabes, tú no haces nada bien. O con gritos y con nombres, tú eres fea, nadie te va a querer, tú no sirves. Llega un punto en que, y vamos a hablar entonces, déjame hablar de mi testimonio, porque llega un punto en que te creíste todo lo que te dijeron. Tu identidad se perdió, tu voz se perdió, tu fuerza se perdieron y todo lo que estaba dentro de ti se está muriendo poco a poco. Tu inteligencia, tus capacidades, hasta cómo poder ser madre, cómo proteger a tus hijos, todo eso, porque el miedo, que por cierto la Biblia es clara y habla de que el miedo es un espíritu, ¿verdad que sí? Y sabemos que no viene de Dios. El miedo se apodera de todas tus emociones, te confunde a tal extremo en que entonces ya no tienes autoestima, y ya perdiste tu identidad como mujer en todas las áreas de tu vida. Cuando yo conocí al padre de mis dos hijos más pequeños, y les digo esto porque yo corrí buscando amor por mucho tiempo. Comencé muy, muy jovencita porque había sido muy rechazada por mi madre, la cual era una líder grande y fuerte eclesiásticamente hablando, pero sus tratos para conmigo eran muy fuertes, eran un poco, no tenía compasión, no demostraba el amor. O por cierto, ¿verdad que sí? Que luego de que crecemos y perdonamos y entendemos, era que ella tampoco había recibido esto. Ella solo me daba lo único que podía darme. Pero crecí en un hogar completamente cristiano, presidenta de todo, de niños, de jóvenes, envuelta en todas las actividades, ayudante de maestra de niños, ¿verdad que sí? Y todas las cosas que una niña puede tener creciendo dentro del evangelio. Participada de todo tipo de congresos, campamentos, todas estas cosas, y bautizada con el Espíritu Santo de Dios a los 9 años de edad. Mas, sin embargo, tenía una necesidad interna que venía del rechazo de mi madre, y eso, yo siempre quería que alguien me amara y me aceptara. Entonces comencé mi caminar muy joven, ¿verdad? Envuelta en lo que fue la sexualidad. Tengo mi primer hijo a los 15 años, y luego de mi primer hijo, que fue todo un fracaso, pero no fue abusante, pero fue un fracaso. Entonces tengo mi segundo hijo, mucho peor, ya iba en aumento, tampoco era abusador, pero fue terrible emocionalmente lo que yo tuve que vivir con ese rompimiento, teniendo a mi segundo hijo. Ahora, en un momento cuando mi hijo tenía ya como 6 meses, conozco yo al padre de mis dos hijos más pequeños, y él aparentaba ser la mejor persona del mundo. Por cierto, todo el mundo, la comunidad creía que era la mejor persona del mundo, porque viven una falsa identidad para destruir la tuya. Verdaderamente ellos son las mejores personas con todo el mundo, ellos ayudan a todo el barrio, ellos son los mejores empleados, nadie tiene nada que decir de ellos más que los que viven con ellos. Yo y mis hijos. El primer señal de abuso que tuve yo, lo tuve embarazada de mi tercer niño, que era su hijo. A los 6 meses, él me golpeó contra la pared, y luego de haberme golpeado contra la pared, me dio la mano para levantarme, y pensando yo que lo que hacía era ayudándome, cuando me levantó y me agolpeó. O sea, no me dejó en el piso porque me quería seguir agolpeando. Desde ese momento, el miedo que yo le tenía era descomunal, y todo lo que él decía comenzó a hacerse realidad. Si él quería comer a las 3 de la mañana, yo me levantaba a hacerle comida. Si él quería que yo fuera a la tienda y le comprara sus cosas, yo iba y lo hacía. Cuando él no quiso que yo trabajara, yo dejé de trabajar. Cuando él quiso que yo no estudiara más, porque entonces yo era muy inteligente y yo entonces me iba a ver mejor que él, yo tuve que dejar de estudiar. Durante el embarazo yo fui golpeada 2 veces. Dentro de mi primer embarazo,
de mi hijo Ronnie. Y cuando yo fui a decírselo a su mamá no me creyó, porque él era el mejor hijo, según ella. Esto me llevó a mí a pensar que yo tenía algo mal. La culpa era mía, algo malo tenía yo, que ya yo tenía 2 fracasos y me estaba golpeando. Y hasta cierto punto él me decía, tú te lo mereces. Tú te lo mereces porque tú no haces lo que yo te digo. Tú te lo mereces porque aquí las cosas no están hechas cuando yo llego. Tú te lo mereces. Y yo comencé a creer que yo me merecía el maltrato. Fue hasta tanto el extremo que yo tengo mi segundo hijo, quedó embarazada antes de los 9 meses por mi niño pequeño. Y durante todo ese tiempo, él tenía mujeres, él regresaba y él me golpeaba porque él me forzaba a que yo estuviera con él, porque yo era su mujer y le tenía que cumplir en la cama. Llegó a un punto tan terrible que el miedo y las sensaciones eran tan horripilantes, el maltrato emocional, físico y mental, que yo vomitaba después de que él me usaba. Me tenía que levantar e ir al baño. Era una pesadilla que parecía que no iba a tener solución. En ese momento, en una de las veces que me golpeó, yo fui a la corte en Puerto Rico, y bajo la ley 54, pienso que se llama, comienza entonces una etapa de juicio, ¿verdad? Que había que hacer una vista preliminar para ver si habían suficientemente causas para que fuera aprobada la ley por maltrato. Y en ese proceso, él lloró tantas veces y mandó tantas flores y me compró tantos regalos diciendo que nunca más lo iba a volver a hacer. En 2 semanas yo no había recibido tantas cosas. Él me hizo a mí todas las ofertas del mundo, hasta el punto en que él decía que él quería una familia con sus hijos, que yo no lo separara de sus hijos. Ahí es donde viene el maltrato emocional. Ahí es donde viene la manipulación de los hijos, porque nosotras nos creemos entonces que es que nuestros hijos necesitan a papá o necesitan a mamá, si es lo contrario, y queremos quedarnos en la situación pensando que es lo mejor para nuestros hijos. ¿Sabes qué? Después de que se cerró el caso, no había pasado un mes cuando yo estaba siendo golpeada nuevamente. Yo fui golpeada al punto de perder conciencia. Los golpes fueron de mal en peor. Cada vez eran más fuertes, pero cada vez que me veían tapada en maquillaje, con gafas puestas, mis vecinos sabían que me estaban golpeando, pero nadie hacía nada. Qué triste situación la que vivimos cuando ni siquiera las personas cerca de ti pueden ser compasivas con la situación. Pueden decir, sabes que ella no puede sola, ella hay que ayudarla, a ella hay que hablarle. En el momento en que yo decidí ir a buscar ayuda con mis padres, porque ya no podía más, me llevé a los niños, me fui para casa de mis papás. Mi papá no podía creer que yo había sido víctima de este tipo de violencia por 4 años ya. Tanto al cabo que se dio un enojo, le dio tremendo enojo. Y él era portador de armas y sacó el arma y dijo, yo me voy a ir y le voy a acabar la vida a este hombre que le destrozó la vida a mi hija. Y en ese momento, mi mamá se interpuso y me dijo, por tu culpa, ahora tu papá puede cometer un crimen por mi culpa. Eso a mí me mató a tal extremo que yo regresé esa misma noche y dije, ya no hay solución para mí. Algún día me va a matar. ¿Me va a matar? ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque por mi culpa puede morir mi papá. Por mi culpa yo paso por lo que paso. Y recuerdo que mi papá le dio tan terrible enojo de que yo regresé. Pero en ese momento me dijo, vamos a hacer un plan. Yo te voy a sacar de Puerto Rico. Mi papá comenzó a hacer asunto y me saca de Puerto Rico. Me voy en un viaje con mis hijos, con 2 maletas,
4 sábanas, 2 almohadas, los juguetes de mis niños y como 3 piezas de ropa para mí. Todo lo que llevaba era para mis niños. Y lo saqué de ahí. Pero luego de sacarlo y estar aquí en los Estados Unidos por 4 meses, el padre de mis hijos me encontró. Me volvió a encontrar. Y yo llegué un día a mi casa y estaba en la escalera de mi casa, esperándome porque él dijo, tú nunca te vas a librar de mí. No te vas a librar de mí porque tú me perteneces. Y yo quise salir corriendo y no pude. Y en ese momento yo fui forzada a que ese hombre volviera a entrar a mi casa y mis hijos ya le tenían miedo. El padre de mis hijos me intentó matar 3 veces. 3 veces. Me intentó quemar con fuego con mis hijos. Totalmente violento, totalmente fuera de cualquier cosa natural. Pero recuerdo que en una mañana, cuando yo pensaba que ya no había solución para mi vida, comencé a hacer planes de dónde se iban a quedar mis niños cuando yo no estuviera, de quién los iba a ayudar, de quién los iba a guardar. Estuve un año planeando la estabilidad de mis hijos. Busqué a mi hermana, se vino de Puerto Rico a vivir conmigo, con su familia, ya tenía casa. Yo estaba planeando que si él me mataba, mis hijos iban a estar seguros. Pero recuerdo que en ese proceso, yo trabajaba en una pizzería y un pastor iba a comer todos los sábados con su esposa allí. Y me decía, tú te ves muy triste, pero hay algo por encima de tu tristeza que me hace entender a mí, que Dios nunca se ha olvidado de ti. Me lo estuvo diciendo como por 4 semanas. Y luego de que me lo dijo por 4 semanas, una noche yo me acordé del Salmo 23. Y desde esa noche yo decía el Salmo 23 toda la noche. Algo sobrenatural comenzó en mi casa. Porque yo me levantaba y escuchaba una voz que me decía, abre tus ojos y di, hola mi amor, ¿qué te pasa? Porque tiene un cuchillo y viene a matarte. Y yo abría mis ojos y él estaba frente a mí. Y yo le decía, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Necesitas algo? Y él me decía que no. Y por el espejo de mi cuarto yo veía el cuchillo que tenía para matar. Entonces entendí que había algo mucho más grande de toda situación que iba a poderme ayudar con mi problema. Recuerdo haber tenido fuerzas en uno de esas noches que vino a quererme a golpear con un bate. Yo bajé la cabeza, el bate se quedó en la pared. Yo llevaba en la ropa de mis hijos y mía, donde va la llanta de repuesto del carro escondida, y la cambiaba cada 3 meses para asegurarme que fuera ropa que le estuviera sirviendo a mis niños y a mí. Y ese día escuché una voz que dijo, hasta hoy. En ese momento yo salí corriendo por debajo de su mano, parece una película, agarré a mis hijos, salgo corriendo, me meto en el carro y voy al centro de ayuda de violencia doméstica de mi pueblo. En ese momento, cuando llego ahí, explico la situación, me dan el teléfono para llamar y hago una llamada y llamo al pastor. Y le digo lo que estaba pasando y me dijo, voy a ir a buscar tu carro y lo voy a esconder para que no sepas si da vueltas por las calles donde tú estás. Y luego de eso voy a ver qué pasa con él. Y él estaba diciendo que se iba a matar, que se iba a quitar la vida, que iba a ser mi culpa, todas estas manipulaciones tan horribles. Pero en aquel momento, en aquel lugar, incómodo con mis hijos, por primera vez, luego de 6 años y medio de ser abusada y maltratada, me doy cuenta que hay algo mucho más grande que podía ayudarme. Y yo no me había dado cuenta que existía. Desde ese momento, mi vida comenzó a cambiar. Al tal punto que a mí me dieron una ley de protección de 24 meses, que es la más extendida y la más larga. Y este hombre iba y se trepaba por las ventanas y le tocaba ventana a mis hijos para que mis hijos le abrieran la puerta, porque él estaba empeñado en que iba a acabar con mi vida, aún con la ley, con todas las leyes protegiéndome.
Mas, sin embargo, mis hijos venían y mi hijo más grande me decía, mamá, mi papá está dando cantazos en la ventana y dice que quiere que le abran. Y yo llamaba a la policía cuando la policía llegaba y él se había ido, pero yo vine y bloqueé todas las ventanas y me fui al tercer piso. Y en el tercer piso dormimos yo y mis hijos, en el mismo cuarto, por lo menos por un año. Porque este hombre nunca quería terminar el abuso. Me perseguía, tuve que dejar 3 trabajos. Y yo digo esto por 2 razones. La primera es que Dios es un Dios que restaura, que Dios es un Dios que conoce tu situación, y si tú se la entregas, Él es capaz de cambiar la situación que tú estás pasando y darte un mejor futuro. Fíjate, el libro de Eclesiastés tiene un versículo que a mí me fascina, y es que él dice que aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, pero Dios restaura lo que pasó. Y Él era el único que podía, yo digo, viajar a mi pasado para restaurarlo, para transformar mi presente y hacer que mi futuro fuera un futuro provechoso, un futuro diferente, pero eso solamente lo podía hacer Él. Yo digo esto para que las mujeres entiendan, o el hombre que esté pasando por este tipo de situación, entiendan que hay solución. Pero esta solución comienza cuando tú tomas la decisión. Ser abusado y víctima es una decisión. Yo tomé la decisión de quedarme 6 años y medio en esta situación. Yo la tomé porque yo pude haber tenido fuerzas para tomarla de otra manera y haber salido de ella. Pero no podía, no la tuve. Mas, sin embargo, Dios en su misericordia cogió todos esos pedazos rotos, llenos de trauma, a mí y a 3 niños más, y restaura toda mi familia. Pero también lo digo para que el que esté pasando por esta situación entienda de que hay ayuda. Hay ayuda. Si tomas la decisión, hay ayuda. Muchas veces corremos a los más cerca y tristemente los más cerca no tienen la capacidad de podernos ayudar. Y piensan que quizás exageras, o piensan que sí, que te estás portando mal y que te lo mereciste porque es la cultura que vivimos. Muchas veces, en muchas culturas, la mujer es más minimizada. Eso trajo tremendo problema, porque entonces la mujer quiso liberarse y ahora se ha ido por encima de todo límite bíblico. Pero era porque siempre fue oprimida, ¿verdad que sí? Entonces, muchas veces la mentalidad de nuestra familia, en realidad es, no exagere. Eso no va a volver a pasar. No, él tan buen trabajador. Tantas cosas, pero la realidad es que sí hay ayuda. Hay ayuda. Hay centros de ayuda. Hay lugares que te pueden ayudar, pero hay una fuerza mucho mayor que estos lugares que están en todas partes, ¿verdad que sí? Que se llama nuestro Padre Celestial, que se llama nuestro amado Jesucristo, Espíritu Santo, que es el que mira eso, restaura y va con su calma poniendo cada pedacito en su lugar. Es más, la palabra dice que Él nos quita ese corazón malo de piedra y todo eso, nos da uno nuevo de carne, que lata, que tenga compasión por los demás. Pero todas estas cosas, ¿verdad? Que sí sirven de ejemplo para demostrar que sí se puede. Es más, al principio, ¿verdad que sí? Y hay quizás preguntas que ustedes tengan que podamos hablar de ellas ahora. Pero al principio, la separación fue un duelo. La separación fue un duelo. Era como que algo se había desgarrado dentro de mí, al punto de que yo pensé que no podía sola. Los primeros pasos de salir de la violencia doméstica son difíciles. Necesitas ayuda y necesitas fortalecer tu autoestima y volver a poner otra vez la verdadera quien tú eres, y tu identidad necesita ser restablecida. Pero esto toma tiempo. Nadie sana en 3 días ni en un mes. Es como un duelo de una separación que duele, porque entonces tú empiezas a recordar las cosas buenas que hizo. Y ¿sabes qué? No se las vamos a quitar. En medio de todo quizás hubieron cosas buenas, pero eso no era la excusa para golpear, para maltratar, para abusarte sexualmente. No es la excusa. Y muchas veces nosotros
queremos perdonar y qué bueno que queremos perdonar. Eso es un buen corazón. Un corazón restaurado quiere perdonar, pero no quieras perdonar tan rápido como para que te vuelvas a meter en la situación. Porque la realidad es que las trampas del enemigo son que siempre retrocedamos. Pablo decía, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una cosa, y es que yo voy a olvidar lo que quedó atrás. Ciertamente olvido lo que queda atrás, dijo Pablo. Si no lo olvido, no puedo mirar hacia adelante. No voy a poder alcanzar lo que es bueno para mi vida, para mis hijos. Si me quiero, siempre estar arreguindando de ese pasado. Ahora, sanar un corazón destruido, una mente deshecha, unas emociones totalmente que ya son un roller coaster. Ellos van para arriba y van para abajo. Toma tiempo. Pero la realidad es que si tú te pones de tu parte y dices, sí puedo, sí va a estar bien. La situación económica conmigo era muy crítica porque yo no estaba trabajando. Mas, sin embargo, siempre hubo provisión. Cierto que usamos el WIC y los cornflakes y los huevos por mucho tiempo. Qué bueno por esa ayuda del gobierno, ¿verdad? Utilizamos ayudas del gobierno mientras pudimos y eran necesarias, y luego de eso las dejamos. Pero nunca retrocedí. Yo pienso que la llave de yo no haber retrocedido viene de un corazón que Dios quiere restaurar, y de un Espíritu Santo que todo el tiempo trató conmigo a decirme, tú sí puedes, no lo llames, cambia tu número de teléfono. Y yo decía, mis hijos tienen que ver a su padre. Pues ¿sabes qué? Busco una tercera persona que sea la facilitadora entre supervisión de visitas de niños. Tú no tienes que hacerlo. Si no te sientes fuerte, no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque sí hay solución. El mundo no se acabó. Dice por ahí, el mundo lo que no te mató te hizo más fuerte. Sí mismo es. Pero la realidad es que cada experiencia traumática sanada por medio del Espíritu Santo de Dios trae una enseñanza y una aplicación para nuestras vidas, para que otras puedan entender, o otros, que sí se puede. Que sí se puede, porque ya no lloro por lo que viví. Porque aunque no era la voluntad de Dios que yo lo viviera, Romanos 8:28 dice, todo obra para bien para los que aman a Dios. La escuela que yo viví, que fue la más terrible, hoy por hoy me impulsó a que yo pueda trabajar con mujeres. Como pastora, tengo que decir, el maltrato no es bíblico. No es bíblico, no lo tienes que aguantar. No tienes que aguantar maltrato. Si tú quieres orar por tu esposo, hazlo fuera de la casa, en otro lugar. Pero yo digo, si tú mantienes tu relación dentro del mismo vínculo, en la misma casa, te estás exponiendo a que sigas siendo maltratada y expuesta a cualquier cosa, bueno, a cosas terribles, y a que tu familia y tus hijos sean destruidos. Si vas a orar para que se reconstruya o se reconstruya tu matrimonio, no te quedes viviendo en el mismo lugar. Yo no le estoy diciendo a la gente divorcies, eso no es lo que estoy diciendo. No. Pero sí, sepárate y ve qué es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? No te ates a alguien porque alguien quiere venir a decirte a ti que el matrimonio es un vínculo perfecto y es para toda la vida. Pero es el matrimonio instituido por Dios. Pero es el que se hace de forma correcta. Cuando el hombre cumple con su papel y tú cumples con el tuyo. Es el matrimonio que Dios instituyó. El maltrato nunca cupo dentro de un matrimonio ni de una relación. Eso no es bíblico y quebranta toda ley bíblica de lo que es un hogar verdadero. Pero si tú quieres luchar y perdonar, se vale luchar, pero no lo vas a hacer dentro. Yo en casos cuando el maltrato ha llegado a niveles físicos, sabes que corre por tu vida y por tus hijos, porque eso es lo más importante, porque sin vida no vas a poder luchar por tus hijos y sin vida tampoco vas a poder orar por tu matrimonio. Y yo sé que nuestra fe es suficientemente grande para hacer que una semilla de mostaza se convierta en árbol y que se muevan las montañas, pero no confundas tu fe
con lo que no está establecido en la palabra. Tendría Dios que irse en contra de él mismo, para que entonces solamente por personas que están siendo maltratadas, yo digo, ¿verdad que sí? Puedas tú adquirir lo que quieres desde adentro. Yo no digo que Dios no lo puede hacer, pero yo digo que está totalmente fuera de lo que es bíblico y establecido por Dios. La mujer no fue creada para eso. No fue creada para eso. Los hijos no fueron creados para repetir traumas. Bueno, la ciencia le llama, la psicología le llama traumas generacionales, generation trauma, pero la realidad es que la Biblia antes que eso le llamaba, ¿verdad?, generaciones que habían sido malditas, pero es por un carácter y un comportamiento repetitivo, cuando es enseñable. Entonces, yo traigo este testimonio para eso, para decir que sí hay oportunidad de cambio, sí hay. Y Dios sí restaura. Yo puedo decir, y yo sé que Erika puede hablar de esto, que a mí el Señor me premió con mi esposo. Yo estuve 8 años sola para ser restaurada de los traumas que trajeron la violencia a mi vida, sirviéndole al Señor. 8 años con mis hijos, criando a los niños sola. Pero Dios me premió a mí con mi esposo.